La noche cayó pesada cuando la madre del millonario empujó la puerta con manos temblorosas. Venía agotada, respirando como si cada paso la hubiera roto un poco más. Pero antes de que pudiera encender la luz, la empleada apareció desde la cocina, con el rostro blanco como el mármol, y los dedos apretados contra el delantal. «No diga nada, por favor», susurró, como si detrás de esas paredes hubiera un secreto vivo, respirando, listo para escucharlas. El pasillo estaba oscurecido a propósito, y un olor extraño, una mezcla de metal y humedad, flotaba en el aire como un aviso silencioso. La madre se quedó quieta, tratando de reconocer algo familiar, pero la casa parecía distinta, como si alguien la hubiera reorganizado durante su ausencia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un hilo de voz, pero la empleada negó rápidamente, con los ojos llenos de un miedo que no era normal. Un miedo que no se tiene sin razón. El silencio se quebró con un pequeño golpe detrás del comedor, algo leve, pero suficiente para erizar la piel. La empleada respiró hondo, se acercó un paso y murmuró: «No es seguro que usted hable ahora. Alguien podría escuchar». Sus ojos se movían hacia las escaleras, como si esperara que algo bajara. La madre tragó saliva y sintió que su corazón comenzaba a latir en un ritmo que no podía controlar, como si su cuerpo entendiera un peligro que su mente aún no lograba descifrar, aun cuando la empleada apagó la luz de la entrada. La oscuridad se volvió aún más espesa, casi pesada. «No debería haber vuelto sola», dijo en voz baja Aoi. «Ella estuvo peor». La madre se estremeció. En ese pronombre cayó como una piedra en el pecho. Era un secreto que nunca debía existir, una presencia que mantenían oculta desde hacía años, protegida del mundo, protegida de sí misma. «¿Qué hizo esta vez?», preguntó. Aunque temía la respuesta, la empleada respiró temblando, mirando hacia la puerta del sótano, una puerta que nunca se abría sin motivo. «Lloró toda la tarde», dijo. «Pero cuando oscureció, dejó de llorar». Ese detalle hizo que la piel de la madre se tensara como cuerda, porque cuando dejaba de llorar, no significaba calma, significaba peligro. Significaba que comenzaba a escuchar, a moverse, a recordar lo que no debía recordar. Y entonces sonó un golpe seco, claro, desde el sótano, como si algo o alguien hubiera empujado un mueble con fuerza. La madre retrocedió un paso y se llevó la mano al pecho. La empleada cerró los ojos por un instante, como si ya hubiera esperado ese sonido desde hacía horas. «No diga nada», repitió con más urgencia. «Él no debe saber que usted volvió temprano». La madre sintió un frío reptar por su espalda en la casa. En silencio, parecía escuchar su respiración. El reloj de la sala marcó un minuto eterno. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó. Pero la empleada solo apretó los labios, incapaz de responder. Había algo más, algo que intentaba protegerla, algo que mordía las palabras antes de que salieran de su boca. En ese instante, otro golpe retumbó, más fuerte, más decidido, como si la puerta del sótano pidiera ser abierta. «Él nunca debió dejarla sola», murmuró la empleada finalmente, con la voz rota. «Usted tampoco, pero ya es tarde». «Ella está despierta, señora». Un temblar atravesó a la madre, como si la casa entera se hubiera enfriado de repente. La empleada la tomó del brazo con suavidad, pero con fuerza suficiente para transmitir urgencia. «Por favor, no hable, no suba, no encienda luces. Solo escúcheme». La madre, ahora respirando con dificultad, se quedó paralizada mientras el ruido del sótano crecía. No como un golpe, sino como pasos arrastrados, lentos, torcidos, subiendo uno a uno por las escaleras viejas. La empleada acercó su rostro y con un susurro que parecía un ruego desesperado, dijo: «Sí, ella llega a verlo. Si llega a verlo esta noche, su hijo no vivirá para contarlo». Y entonces el primer escalón crujió el aire, se volvió denso cuando el segundo escalón gimió bajo un peso silencioso. La madre sintió cómo la sangre le huía del rostro, como si su propio cuerpo quisiera abandonarla. La empleada retrocedió lentamente, moviendo las manos en un gesto casi maternal para que la madre guardara silencio absoluto. Desde la penumbra, un susurro quebrado emergió, un murmullo tan débil que apenas parecía humano, pero lo suficiente para helar los huesos. «Mamá». La madre apretó los dientes, mientras una lágrima le quemaba la mejilla. Esa voz no debía existir. Esa voz pertenecía a alguien que, legalmente, estaba muerta desde hacía 8 años. Alguien que había perdido el juicio, que se había vuelto peligrosa, impredecible, capaz de lastimar sin reconocer que estaba lastimando. Y sin embargo, ahí estaba, ascendiendo, llamándola, arrastrando los pies, como un recuerdo que se niega a morir. En la empleada apuntó hacia la puerta trasera con un movimiento rápido, urgencia pura en sus ojos. «Salga ahora», dijo sin emitir sonido, solo articulando las palabras. Pero la madre no pudo moverse. Sus piernas temblaban demasiado. El tercer escalón crujió,
seguido de un silencio tan profundo que la casa entera pareció contener el aliento. La madre sintió el impulso instintivo de responder a la voz de decir y yo, de extender los brazos, pero sabía lo que pasaría si lo hacían finalmente. La empleada reunió coraje y dio un paso hacia el borde de las escaleras. «Vuelve a tu cuarto, por favor», dijo en voz baja pero firme. «No es hora de salir». Por un momento, el silencio se sostuvo como un vidrio frágil, y luego, sin aviso, algo golpeó la puerta del sótano desde adentro, con una violencia feroz, como si una fuerza descontrolada hubiera chocado contra ella. La empleada tropezó hacia atrás, y la madre gritó sin sonido. Paralizada por el terror, en la puerta del sótano se abrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar escapar un olor húmedo, viejo, mezclado con medicina. Un ojo apareció en la rendija, tan vacío como un pozo sin fondo. La madre sintió como la piel de sus brazos se erizaba al ver ese fragmento de rostro que había amado y temido durante años. La empleada se lanzó hacia adelante y cerró la puerta de golpe, asegurando el cerrojo con manos temblorosas. «Él lo abrió», dijo la empleada, respirando rápido. Su hijo dejó el cerrojo mal puesto. Ella estuvo libre por horas. La madre se llevó la mano a la boca. Su hijo no estaba protegiendo a nadie. Estaba ocultando algo, mintiendo, engañando para mantener un secreto que él mismo había creado. Y ahora la madre entendía por qué la empleada había dicho que no debía saber que ella había llegado temprano. Él no estaba en casa, y ella tampoco debía estarlo. El sonido de uñas, rasgando madera, llenó el aire, lento, insistente, buscando salida. La madre retrocedió hasta la pared, sintiendo un temblor constante en las piernas. «No es culpa de ella», dijo con un hilo de voz. Su mente se quebró. «Pero sigue siendo mi hija». La empleada negó con la cabeza, con una tristeza profunda. «No, esta noche no reconoce rostros. Esta noche solo busca ruido». De repente, el ruido cesó. Un silencio brutal cayó sobre la casa. Un silencio que no traía paz, sino advertencia. La empleada tomó a la madre del brazo. «Debemos irnos ahora». Pero antes de que dieran un paso, la puerta principal se abrió y un par de llaves tintinearon. Era él, el hijo del millonario. Su silueta se dibujó contra la luz del exterior mientras cerraba la puerta. Ajeno al caos que se escondía en las sombras. «¿Mamá?», preguntó confundido al verla ahí. Pero antes de que pudiera acercarse, un golpe seco vino del sótano. Elsie, la empleada, lo miró con furia y miedo. «Lo soltaste», le dijo. «Sabías que debía quedar cerrada». El hijo tragó saliva, incapaz de sostener la mirada. La madre lo observó, sintiendo como una sospecha amarga comenzaba a formarse, una sospecha más profunda que el miedo y entonces, desde detrás de la puerta del sótano, la voz volvió a sonar, suave, llorosa, infantil en hermano. «Abrían, tengo frío». Pero esa voz no era la de una niña, era la perfecta imitación de la niña que él mismo había encerrado. La madre comprendió en un instante que su hija no estaba imitando a nadie, sino repitiendo lo último que había dicho antes de perderse en la oscuridad. 8 años atrás, él dio un paso hacia la puerta, con lágrimas en los ojos, y la madre gritó con una fuerza que no sabía que tenía. Pero ya era tarde. La mano de su hijo tocó el cerrojo. El metal sonó. El cerrojo cedió, y la oscuridad que habían mantenido oculta durante años abrió los ojos, lista para recuperar lo que creía suyo. No por el peso de un sino, por el peso de alguien que jamás debería haber salido.